minuto de las 5 de la tarde, 2284-521293, ahí te comunicás. Estamos hasta las 6 de la tarde en este programa, más de la mitad. Hoy con un tema que te lo introducíamos hace un rato nada más. Vamos a estar charlando de las parejas, de estos vínculos tan importantes, ¿no? Tan necesarios para muchos, para otros no tanto. Es muy personal, pero bueno, siempre están ahí como en la charla. Por eso estamos con Mercedes Larreche, ella es licenciada en psicología. Buenas tardes, Mercedes, ¿todo Hola, bien? Mercedes, Hola, ¿cómo están? Bueno, también buenas tardes para la audiencia y bueno, gracias por la invitación. Más que bienvenida y tenemos muchas ganas de charlar con vos. Arranquemos porque nos cuentes un poquito cómo arrancaste en esto, primero en la psicología, cómo te dedicaste desde a... hace años, desde que era chica, que quería ser psicóloga, bueno, mi recorrido fue bastante diverso. Inicié en una universidad, que fue la Universidad Nacional de Mar del Plata. Finalmente decido, y por otras cuestiones, abandonar. Sí. Hasta que finalmente vuelvo a elegir psicología y estudio en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bien. Bueno, allí hice todo mi recorrido. O sea, viviste en Mar del y después te fuiste a Buenos Aires. Exactamente. Mirá. Sí. Hubo idas Sí. y vueltas y demás, la vida misma. Total. Hasta que finalmente me recibo ahí en la UBA. Y bueno, empecé como mi recorrido, más bien centrado en niños, en la clínica con niños. De hecho, todo mi recorrido en formación fue orientado Apuntado. a niños. Sí. Por suerte, la licenciatura en psicología es bastante amplia y uno tiene distintos campos donde Totalmente. abordar. Pero en la clínica, bueno, me orienté en niños y luego, finalmente, desde hace como más o menos 5 o 6 años que me volví acá a Olavarría. Empecé a trabajar. Hace poco que te volviste, ¿no? Estamos medias parecidas, vaya hace muy poco, pero no hace tanto que volviste. Sí, volví a elegir la ciudad. Somos todas repatriadas. Sí, sí, Hemos vuelto. Pero bueno, viviste muchos años en Buenos Y Aires. sí, el último tramo fueron 12 años. Un montón, 12 un montón. años, sí. Hasta que Bueno, sí. y venir acá te llevó a reinventarte, digamos, en relación a qué querías hacer A con reinventarme, sí, no solo en lo profesional, en lo personal, en lo familiar y demás. Y bueno, empecé como a centrarme más bien en adolescentes, adultos, parejas. Bien. Y bueno. Y este es el tema que nos y este compete. es el tema que nos convoca. Nos Sí. convoca acá. Dios mío. Sí. Sí. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? Entramos en tema. Obvio. Vamos Claro. a darle para adelante. ¿Qué pasa cuando el amor no alcanza? O sea, en relación a esto, ¿no? Terapia de pareja. ¿Qué es lo que llega al espacio? Bien, a ver, hablar de parejas es hablar de un mundo, ¿no? Sí. Podríamos decirlo, Sí. definirlo así como Sí. tantos otros temas. Sí me gustaría como por ahí como aclarar un poco qué significa el hecho de la pareja. Bien. ¿sí? Es decir, es un vínculo sexoafectivo, ¿sí? Que puede ser muy diferente a otros tipos de vínculos. Bien. ¿Sí? Hoy, en la actualidad, digamos, el hecho de lo que llega a consulta, básicamente son parejas que están en un nivel de crisis Importante. agudo. Hoy decíamos con ella, Sí. es como la última opción, terapia Claro. de pareja, ¿no? Sí. Por ella probaste un montón de cosas y no funcionaron y vas a una terapia. Sí, que digo, está como en el inconsciente colectivo, como que hay como un supuesto de que uno cuando llega a terapia de pareja es porque es la última chance que tenemos. Sí. Sí. ¿No? Y sí, de hecho también esto que hablábamos también del hecho de que no siempre estuvo como bien vista la terapia de pareja, como que era algo tipo hacías terapia de pareja y... Sí, pero Estabas déjame en- decirte Sí. que en realidad todavía eso sigue estando. Ok. Ese supuesto, ¿no? Como, digamos... Ese como- ruido que se genera. Exactamente, sí, en el decir, digo, y alcanza a todas las edades, digo, Sí. no es que se escucha de gente por ahí ya entrada en años, en donde de repente tiene una determinada concepción, ¿no? Aún hoy en día se escucha que si uno ya va a terapia de pareja es porque está en crisis y es como el final, ¿no? A mí siempre me resulta también interesante cuando llegan las parejas como no solo abordar el tema, los motivos que los traen hasta acá y demás, sino como también pensar posibles salidas, digo, Me encanta. en donde no siempre la única salida es la separación. Sí. Claro. Es decir, Claro, por eso abre la puerta a un... exactamente, hay caminos posibles, digo, hay parejas que de repente ante una crisis se trabaja y se puede como de alguna manera reconstruir y hay parejas que no, digo, y también es un trabajo poder reconocer
de ambos, ¿sí? Que eso no va a suceder y poder trabajar también en la separación. Es decir, la terapia de pareja no es solamente para salvar, sino más bien, o puede ser para salvar, pero el camino puede ser distinto. Es decir, para salvar y reconstruimos y continuamos, o no nos elegimos y entonces a partir de hoy, ¿cómo podemos seguir? Cada uno por su camino, ¿no? Sí, me parece que es sumamente esto de sanar ese vínculo, ¿no? Cuando, digo, uno llega a la terapia pareja o llegan a la terapia, entiendo por algo que no está, ¿no? Algo que está haciendo cortocircuito. Sí, y los cortocircuitos son varios y de cada pareja, ¿sí? Pueden ser factores que inciden en la comunicación, es decir, mala comunicación, desentendidos, temas como infidelidades. Lo que sí, y se encuentra mucho, y esto atraviesa a todas las parejas, y a mí me gusta nombrarlos como de este modo, los supuestos, ¿no? Sí. Es decir, esa ronda, ese conjunto de fantasías y representaciones e ideas que tenemos, no solo de la pareja, del otro y también de uno mismo, ¿no? Que, a ver, es importante tener como una idea, como una representación, como una fantasía de determinadas cuestiones. El punto es, cuando hay crisis, cuando hay conflicto, todo eso termina siendo muy contraproducente para la pareja en ese momento de crisis. ¿No? Por ejemplo, un caso... a ver esas anécdotas que me gustan anécdotas. De una pareja, digamos, en donde permanentemente no hablan de uno. Es decir, por ejemplo, no se escucha esto de yo siento que, a mí me dolió que, sino él dice que, él siente... ¿no? O ella, ¿no? Bueno. Digamos, sí, no importa, te entendimos diverso, perfecto. ¿no? Pero digo, y esta es la ronda de los supuestos. Hablar, supongamos, me ha pasado de escuchar, bueno, hace 20 años que están juntos, ¿no? Entonces ya suponen que al otro lo conocen. Claro. Hay algo de, cierta historia, cierta construcción lógico. Juntos que, pero digamos, aún... el día a día, uno puede sorprender. Siempre está esta frase como uno nunca termina de conocer realmente a la persona en profundidad, porque creo que a lo que vos apuntás es como a la introspección también, ¿no? Que a veces en los vínculos, si no hay una introspección, decir, hago un mea culpa de lo que me corresponde para poder avanzar, siempre es más fácil poner el ojo en el otro, el dedo acusador. Sí, y además porque, a ver, de alguna manera nos alivia. Es decir, alivia esto de decir, bueno, cargo las tintas con el otro. Entonces yo me desentiendo del tema. Sí, obvio. ¿no? Sí, o el querer tener razón. O tener razón. Eso debe pasar en el espacio, ¿no? Como buscar la aprobación. Pasa mucho, digamos, y ahí yo como siempre trato como de trabajar esto, de flexibilizar un poco. No sé si pasa por tener la razón. Si nos quedamos en tener la razón, obstaculizamos y cerramos a si la tengo o no la tengo. Claro. La idea es como hacer como otro camino, un camino como más analítico, como más pensarnos, esto que planteabas, poder hacer como una introspección, decir qué me pasa, qué siento, qué pasa con este conflicto que de repente estamos ahí tan embarullados y no sabemos cómo salir. O qué quiero. ¿Qué algo quiero? Fundamental. Sí, qué difícil, ¿no? Porque en general, Mercedes, son parejas de muchos años. ¿Hay algún común denominador en estas parejas que te están consultando? En líneas generales, sí. Digamos, a ver, 20, 15, 10, es más o menos un parámetro. Que no quiere decir que necesariamente esas sean los años. Está la crisis de los 7 años. La crisis A ver, o viste esto que después de los 2... ya está. Pasó la luna de miel. Pasó el enamoramiento. El enamoramiento, claro. Pasó. A ver, hay algo de eso, pero digamos, un poco por mi orientación, no me gusta como circunscribirme a, es decir, estadísticas o cuestiones. Sí sucede que de repente hay momentos, hay estados en las parejas, ¿no? Momentos, digamos, como más románticos, más bellos, más vinculados a pasarla bien y construir. Y hay otros momentos de crisis en donde de repente la montaña se pone un poquito más pesada, en donde hay, bueno, desde rutinas y cuestiones y problemáticas que surgen y que, bueno, en el mejor de los casos hay que trabajarlas, sea más allá de los años que hace que estén juntos. Esto está relacionado, Mercedes, con la dificultad que tenemos en general
en decir lo que necesitamos, en pedir lo que necesitamos? Sí, de hecho, no solo en terapia de pareja, sino en terapia individual, también, digamos, escucho y observo mucho lo que cuesta, digamos, cuesta, pero no en términos solamente de capacidad, digamos, sino también de poder uno reconocerse, escucharse, poder habilitarse a decir lo que uno necesita, lo que uno quiere, lo que uno puede, lo que uno no puede, digamos. A ver, hay en líneas generales como un supuesto de que sí decimos, de que sí nos comunicamos, de que sí hablamos, de que sí expresamos, pero si uno hila un poco fino, falta o cuesta, ¿sí? También está como esta idea, digo, de, bueno, no, y si hablo y le cae mal, y si lo que digo no le gusta, ¿no? Digo, mucha suposición. Mucho supuesto, y también, digamos, como muy también a la expectativa de lo que pueda pensar o sentir el otro, ¿no? Claro. Y eso también es un limitante a la hora, porque digo, no es que estamos solos. Claro. Somos seres sociales, interactuamos, hacemos un lenguaje de ida y vuelta, o en la medida de lo esperable, es de ida y vuelta. Y bueno, hay como varias dificultades, o al menos obstáculos, ¿no? A mí me gusta como pensarlo más bien en obstáculos, porque si no, uno entra como en cuestiones de que si de capacidades o no, y no me parece como ponerlo como en esos términos. ¿Y vos crees que hoy, digamos, en relación a esto de las parejas, es muchas veces eligen, es más fácil como decir, bueno, listo, ya nos separamos y ya está, como que hay cierta resistencia a esto que estamos hablando, ¿no? ¿Viste que dicen que antes? Claro, a remarla. Bueno, digo, esto a medida que hemos avanzado, ¿no? La sociedad, porque hoy tenemos las historias de muchos padres que han estado toda una vida, capaz que más de 40, 50 años juntos. Yo trabajo con mujeres en climaterio y muchas mujeres a las cuales acompaño se terminan separando después de los 60. Sí. Entonces, digo, eso es generacional, ¿no? Es generacional y hay algo que a mí me interesa también a la hora de cuando trabajo, o de repente como poder como poner en contexto, digamos, y eso no deja por fuera, la subjetividad no está fuera de la época. Claro. Es decir, las parejas tampoco están por fuera de la época. Si tendríamos que hacer como, por ejemplo, como dos momentos, ¿no? O los más cercanos, si se quiere, es decir, desde dos épocas, Bauman, un filósofo, digamos, él habla de la liquidez, ¿no? En la sociedad, pero también en los vínculos. Digo, y hay algo como para poder decir, qué sé yo, no sé, desde mis viejos, mis abuelos, era como una estructura como más sólida, si se quiere, ¿no? En algunas cuestiones. Sí. Y hoy en día hay cierta fluidez de esas estructuras, ¿no? Claro. Que es lo que también se ve en la sociedad y demás. Sí, totalmente. Y eso también se traslada a las parejas. Es decir, esto que planteábamos. Hace tiempo atrás, quienes se casaban o elegían casarse, aunque estaba más el mandato. Bueno, sí, eso lo teníamos como una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué repetimos patrones a veces? ¿Qué tiene que ver con esto? Exactamente. Digo, en aquellos momentos, de repente estaba muy signado todo por el mandato, el deber ser. Es decir, el sostener. El sostener y esto de el aguantar, ¿no? Que hoy en día, si nos podemos a pensar o a reflexionar un poco, los vínculos no pasa por aguantar. Claro, ¿no? Claro. Digo, pasa por construirlos, por también aceptar de que de repente hay vínculos en donde se resquebrajan, entran en crisis, y puede algo de eso reconstruirse, o puede que no. Y también aceptar que es doloroso, ¿no? Digo, aceptar que un vínculo se quiebra, tal cual. Pero en el mejor de los casos se hace un vínculo, ¿no? Pero digo, hay algo que sí se diferencia mucho en esta época, a pesar de que hoy en día hay parejas sólidas y que continúan, en donde la rapidez, la inmediatez, esto de no tolerar, entonces suelto, se ve. Sí. Se ve. Bueno, es interesante, interesante. Yo veo eso un poco, ¿no? Como dentro de mi trabajo, que hay parejas que como que se han permitido, ¿no? Esto de reinventar la pareja después, muchos años después, o mismo esto, bueno, evaluar, decir, ya está, ya pasamos por todo esto, como que ahora socialmente hay otra concepción del vínculo de pareja y te permite, ¿no? Soltar un poco más. Sí.
Sí, sin ninguna duda. Sí. ¿Qué rol juega, Mercedes, la infidelidad en las consultas, ¿no? ¿Es un antes y un después? ¿Es definitivo? ¿Se perdona? ¿No se perdona? ¿Cómo se construye a partir de eso? ¿Llega mucho por infidelidad? Hay casos por infidelidad. Ahí hay que decirlo, es el famoso caso por caso, como pasa en un tratamiento individual. Sí. Es pareja a pareja. A mí me parece que, y eso siempre Siempre porque alguien lo descubre o confiesan. Ambas, o sea, puede... Porque no debe ser lo mismo, me imagino. No, no es lo mismo. El estado de la pareja no es el mismo cuando hay, como podríamos decirlo en términos de una confesión, es decir, cuando eso se dijo y se esa pudo verdad hablar, salió a la luz, lo descubrí o la descubrí, ¿no? En donde, bueno, hay mucho reproche, hay mucho enojo, hay mucha ira ahí dando vuelta, mucho dolor también. Sí, obvio. Qué difícil. Pero, digamos, también es importante como aclararlo, digo, eso también depende, el tema de infidelidad, bajo qué conceptos o cómo esté pactada, ¿sí? O sea el contrato de esa pareja. Claro. Y ¿Qué las acuerdos reglas. tenían? ¿Qué acuerdos tenían, digamos? Hay para parejas que tienen determinados acuerdos que eso sí, el hecho de que una persona de la pareja esté Con otra. con otra, eso sí sea una infidelidad, y hay para quienes de repente no, pero porque eso estaba acordado. ¿Esto tiene que ver con las parejas abiertas? O sea, con También. hoy lo traíamos también, como que es un tema nuevo, entre comillas, porque hoy se habla más de decir, yo tengo una pareja abierta. Antes por ahí era más como consensuado en el vínculo interno, ¿no? Sí. Como que ahora se dice, es como, ay, bueno, sí, tengo pareja abierta. Es Sí, más fácil decirlo. Se dice y me No parece... conozco a ninguna yo, ¿eh? Yo sí. Yo ¿Sí? conozco, ¿Conoces? sí, conozco gente que tiene pareja abierta. ¿De acá de Bien. la barría? No. Claro. Eso Eso tiene dato. mucho que ver. Eso es un Claro, dato. claro. No es de acá, no es de acá. Eso es No, un tengo dato. varias, pero Nombre, de apellido, capital. De ¿Dónde viven? ¿Con quién se vinculan? Eso es un dato. A ver, la realidad es que, digo, se dice, pero también me parece que el contexto en el que vivimos, de redes, imagen y demás, también está más visualizado o más expuesto. Claro. No sé si es que se dice tanto, digo, de Yo creo que se asumir, romantiza ¿no? un poco el hecho, a ver, esto, opinión personal, ¿eh? Pero dentro de los vínculos de amigos que tengo que lo tienen, como que en su relato hay rispideces también después. Sí, No es que, obvio. ay, yo tengo pareja. Después se genera el famoso, pongámonos a hablar, o con quién estuviste, y te tomaste 2 copas de más y ya listo, se armó quilombo. Viste, como que se romantiza también. Ay, si tengo pareja abierta. No es tan fácil No tener es tan pareja fácil, abierta. no es tan fácil porque además, digo, más allá de las reglas que uno pueda acordar con el otro, porque digo, esto también hay que aclararlo, toda pareja, sea abierta, no abierta, lo que fuera, siempre es importante como que se arreglen, ¿no? Que sean acuerdos. Claro. ¿Sí? Sí, Es decir, de lo que uno está dispuesto, de lo que uno no está dispuesto, cuál va a ser el modo de vincularnos, ¿sí? Sí. Si es con uno, con dos, es pareja cerrada, monogámica, ¿no? Y si es abierta, también pensar qué nivel de madurez emocional, ¿no? Uno tiene para poder decir, bueno, abrimos la pareja, ¿no? Porque digo, una cosa es racionalizarlo, pensarlo Sí, sí, claro. y ver que, por ejemplo, Florencia Peña, ¿no? Claro, ¿cómo lo era hace, ¿no? ¿Cómo que le decía? ¿El poliamor? ¿Era? ¿Cómo Sí, era que era salió? poliamor. El poliamor. Claro. El Y famoso después es, poliamor. bueno, ¿qué me pasa a mí? Ujú. Con ¿no? el poliamor. ¿Qué me pasa a mí con el poliamor? ¿Qué me pasa si llego a saber, en el caso de que no quisiese saber? Digo, ¿y qué me pasa no solamente sentimental, corporalmente? Digo, es Sí. un mundo. Es un mundo, sí. Yo creo que no hay que romantizarlo. O sea, es una alternativa Opción quizás. más. Es una alternativa que está, que es posible, pero digo, me parece que no es el para todos. Claro. Es decir, está como esta idea de que todo es para todos. Y bueno, en psicoanálisis hablamos mucho de un concepto que es el de castración, ¿no? Claro. Y castración, de alguna manera, lo que viene a decirnos es no todo. Y en esto me parece que también lo aplica. No todas las parejas pueden estar disponibles en términos emocionales, de madurez, para un poliamor, ¿no? Y hay parejas que también por elección no quieran. Digo, es como muy del entramado y de la intimidad. Todavía la monogamia sigue siendo como el modelo más fuerte, ¿no? Es el modelo típico, Sí. Sí. es el modelo típico que en general llega a consulta, ¿sí?
digamos, más allá de, digamos, hay como toda una diversidad y estamos todos aprendiendo, ¿no?, de los distintos modos de vincularnos, de asumirnos, de autopercibirnos. En líneas generales, digamos, me inclinaría a decir, o al menos lo que pasa en consultorio, Lo que que más quienes llega. llegan a consulta es monogamia, Heterosexual, heterosexual, hetero. sí, Lo más típico. lo típico, Lo más típico. exacto. Sí. Bueno. ¿Y qué pasa con esto de que se dice mucho que la rutina mata a la pareja? ¿Hay problemas de convivencia específicamente? Sí, y eso también depende mucho de la pareja. Esto que decíamos, caso a caso, pareja a pareja. Por ejemplo, hay parejas que se encuentran, digo, encuentro como un todo, Sí. digo, de esto de construir y cuando Sí. todo va sobre rieles, por Sí. decirlo de alguna manera. Los primeros años. Primeros años o de muchos años, Sí. pero en donde de alguna manera se encuentran en la rutina, se Claro. encuentran en esa estructura. Lleva a los chicos, los voy a buscar, qué hacemos de comer, qué proyectamos para el ¿Qué año que come? viene. ¿Qué come eso? O no. O no. O no. Digo, O- parejas que se entienden en eso. Claro. Y, por ejemplo, viajes se desestructuran. Se armó. No se encuentran. Quilombo. Y ahí es Quilombo, claro, quilombo. exactamente. No, y qué hacemos, y dónde vamos, ¿no? Como eso. Y parejas que todo lo contrario, digamos, en la dinámica del día a día, de la rutina, terminan agotados, agobiados, y supongamos un proyecto de viaje o algo que los saque de esa rutina, es como un encuentro. Ah, está bueno. Claro. Claro, es interesante porque tiene que ver también con conocerse uno con el otro, uno solo. Es como, ¿no? Por eso digo, es tan interesante. Yo tengo una paciente que además es psicóloga que siempre me dice, Juli, la terapia es un ejercicio que todos deberíamos hacer siempre. Sí. Porque es lo que planta las bases, creo. Sí. ¿O no? Belén me hace No, así. yo no, personalmente no creo que todos tengan que hacer terapia, qué sé yo. A ver, Yo la no hago, pero no sé si todo el mundo tiene que hacerlo, quiere hacerlo o está disponible y después. Quizás en algún momento, o como digo, ¿Qué no vas a sé hacer yo? terapia toda la vida. Pero es verdad que a veces uno para conocerse Es difícil, sí. necesitas una mirada un poco más, ¿no? Más externa también. Objetiva. Exacto, una mirada de un otro. A ver, yo soy psicóloga y hago terapia, Sí, digamos, sí. no es que los psicólogos estamos exentos, No, al para contrario. nada. Siempre es importante, a ver, por supuesto que yo apuesto a que cada quien pueda al menos acercarse y hacer alguna experiencia, Sí. Claro, ¿no? sí. Digo, como una no- invitación. Exactamente, invitarlos a hacer la propia experiencia y a partir de ahí, en todo caso, uno como decantar, porque digo, se escucha mucho y me parece como muy cómico, hasta crítico. Sí. No, yo no creo en los psicólogos, Sí, no, sí. yo no creo, no, digamos. Bueno, a mí como me ha pasado con, por Pasa. ejemplo, generacionalmente con mi viejo, que tipo, Ujú. bueno, chepa, ¿por qué no haces terapia? Está bueno. Y fue, Mi Sí. papá es Basta, muy, te dicen, a esta muy altura de la grande. vida. Sí. Mi papá rompió todo lo creído en relación a la terapia y fue Está contento tu papá que estés contando. nah, bueno, pero digo, tiene que ver con lo generacional, ¿no? Sí, con, sí. con el hecho de, para mí, lo interesante de Sí. la terapia es justamente romper con lo que creemos sobre la Sí, terapia. sí. Porque muchas veces lo que impide iniciar un tratamiento es lo que crees en relación a... Lo que crees y también, a ver, de alguna manera, muchas veces eso termina siendo como una resistencia, Sí, miedo a, Claro, ¿no? claro. Entonces desestimo la terapia, desestimo los psicólogos, pero Claro. en realidad tiene que ver con ciertos miedos, con ciertos temores, por supuesto, no sabidos, y por eso se cierran. Digo, en líneas generales, si uno pregunta, digo, si todos irían al médico, probablemente todos irían al médico y todos creen en el médico. Claro, Digamos, claro, sí, sí, ¿no? sí. Digamos, esto no sucede con los psicólogos, con las psicólogas, Bueno, digamos, eso como otro mundo, digamos. Así todo, la salud mental está Ujú. valorizándose muchísimo más. Sí. Y que me parece que las parejas se animen con todos estos estereotipos, si se quiere, o series que hemos visto de las terapias de pareja, ¿no? Ujú. Que las ponen en un lugar específico, se animen a hacer la terapia. Es un paso gigante. Sí. Sí, es un paso gigante, sería también como, bueno, Como una experiencia invitarse- distinta. experiencia distinta, Sí. invitarse a repensarse, así digo, como un proyecto puede ser, bueno, nos vamos de viaje, tenemos un hijo, hacemos la casa, reconstruimos, o bueno, X proyecto que uno quiere Sí. iniciar en pareja, también puede entrar el proyecto de Hacer una probamos con pareja, pero digo, me gustaría como remarcar que no quede en ese lugar en donde uno llega cuando está en un nivel de crisis, ¿no? Sino como
Me sacaste de pensamiento, como digo, como eso, ¿no? No esperar Claro, a la crisis. preventivo. Como También. Algo más Sí, preventivo. es buenísimo, es buenísimo. Sí. Bueno, ¿cómo vos crees que el estrés, la maternidad, el trabajo, esto que hablamos, ¿no? La rutina, no desde la estructura, sino muchas veces de la ritmicidad de vida que llevamos, puede impactar en un vínculo de pareja? Sí, sí, y se observa, se escucha, se ve, digamos, no queda por fuera. Claro. La realidad es que, digo, incide mucho, digamos, es multifactorial. Total. Y más cuando son, digamos, momentos, digamos, tan complejos para la persona, para la vida humana, digamos, como la maternidad, cambio de trabajo o pérdida de trabajo, ¿no? Digo, son situaciones de estrés en donde de repente, ¿no? Se nos mueve la estantería y hay como que invitarse a parar, sobre todo, y más en esta época que cuesta tanto, Sí. parar, ¿no? ¿Cómo nos cuesta hacer una frenar? pausa. Imagínate pensando, ¿dónde queda el deseo sexual en todo eso y la sexualidad de esa Anda pareja, a buscarlo, ¿no? ya se va. ¿No? Completamente, les diría completamente olvidado. De hecho, es algo que uno tiene como que invitar a hablar, esto hablo en consultorio, sí, hablo, sí. Invitar a abrir, a dialogar, porque en línea general, de hecho, nunca es el motivo de consulta. Mira, Bárbaro, porque nunca hay es un el momento motivo en de la consulta. pareja, a ver si vos Y es importante la coinciden. sex- Por eso, hay un momento en la pareja que la sexualidad, el sexo es lo más importante. Después, como que todo se va transformando y queda ya lo último olvidadísimo, Sí. ¿no? Y no se retoma. Sí, a ver, me vuelvo sobre mis palabras. En realidad no es que no sea motivo de consulta, no es nombrado. Ajá. Cuando Claro, se pero la comunican infidelidad- por primera vez, Claro. digamos, no es o sea, no está como asumido y que se pueda expresar, Sí, digamos, libremente. fácilmente. Sí, no es que llegan y decir, ahí tenemos problemas sexuales, sino que por ahí llega, no sé, por infidelidad. O llega Por infidelidad, sí, o por ejemplo puede suceder como recién a la tercera, cuarta sesión, o de repente ver, ¿no? Porque uno también, digo, más allá de que mi idea sea como abrirme y a disponer a lo que traen, bueno, hay determinadas temáticas que tenemos que poder tocar. Seguro. ¿no? Bueno, el tema de la Entonces, sexualidad que es súper amplio también. súper El amplio. cambio al deseo, digo, la maternidad, el estrés, todo eso influye también, ¿no? En el Influye deseo. y mucho, digamos, y a ver, y es otro tema en donde es súper complejo y en donde también de repente se da como poco lugar en la pareja. ¿El problema es la falta de deseo? Puede ser uno de los problemas. Puede ser la falta de deseo, digamos, y por ahí las causas pueden ser miles, Sí. ¿no? Desde más lo fisiológico, físico, si se Sí, quiere. lo hormonal, por hasta- ejemplo. Exacto, hasta, digo, la vida cotidiana de cómo incide, Sí. ¿no? En el cuerpo de uno, en el deseo de uno, ¿no? Sí, o creer esto que hablábamos, creo, ¿no? De lo que traemos aprendido, lo que suponemos, muchas veces como suponer que el deseo es algo que se va a mantener igual a lo largo de todos los años y bueno, quienes vamos transitando diferentes etapas, vos te vas dando cuenta que hay cambios que se dan, Sí, y que que es eso natural. es que es lo más típico, digamos, y es lo que por ahí uno tendría que hacer como el trabajo de desglosar, de alguna manera de desarmar, que es mucho más cíclico de lo que creemos. Digamos, estos estados como el para siempre, ¿no? Claro. Para toda digo, la vida. Para toda la vida. También incluye, ¿no?, al deseo sexual, de que no necesariamente es así. Es más los vaivenes, las subidas y las bajadas, digamos que una Sí, línea, aprender a surfear ¿no? eso, ¿no? Como Exactamente. conocerse bueno, y creo que ahí el diálogo es como, sí, clave. ¿no? Clave. Transversal a todo, digo, atraviesa todo. Y es interesante que lo marques como diálogo. Sí, sí, digamos, sí. porque lo que sucede en consultorio y lo que se escucha, sí hablamos un montón, digamos, pero el hablar no implica que sea diálogo, no implica que sea intercambio. Eso, ¿y qué sería el diálogo? Si lo tuvieras que definir como algo que se tiene que dar en ciertos límites o contextos y decir, esto es diálogo, esto no. Exactamente. A ver, en primer lugar, por ejemplo, y más cuando hay niños, digamos, yo sugiero a las parejas que cuando haya diálogo sea, digamos, de los adultos, ¿no? Y como correr de... Exactamente. Esto estoy hablando como en las Sí. situaciones más críticas, si se quiere, ¿no? Digamos, para poder preservar a ellos. Digamos, y el diálogo tiene que ver con cierto intercambio. Es decir, no solo el hablar,
el decir, sino poder escuchar al otro, ¿no? Porque esto de, bueno, sí hablamos, que lo ponemos en plural, como si que equipararía el diálogo, pero en realidad no se equipara. Digamos, yo puedo hablar y puedo no escuchar al otro, ni saber lo que me está diciendo. Sí, sí, ¿no? obvio. Ni hablar. Sí, y eso en definitiva después termina siendo como un peor todavía, es como que tira más leña al fuego. Sí, y es lo que generalmente pasa. De hecho, me pasa en consulta, por ejemplo. Sí. Bueno, sí, hablamos y terminamos discutiendo. Bueno, y les pregunto, bueno, ¿qué fue lo que originó esa conversación? No lo recuerdan. Porque como va en escalada, Claro, y en claro. realidad están preparados para responder, para ver quién tiene la razón, para ver, digamos, es como un ring. La pelea, un ring, a ver quién gana. En realidad, lo que por ahí era originario, que por ahí tenía como buenas intenciones, ¿no? Como a ver si podemos acordar en X cuestión, termina echado por tierra. Ujú. Wow, qué difícil. Dormir separados, ¿significa crisis? Ok. Yo ahí sumaría... Ahora está medio de moda dormir en los que tienen la posibilidad, habitaciones separadas, ¿no? Sí. Hay algo de elección, Sí. ¿no? Podríamos decirlo, en parejas Sí. que sí. Bueno, caso, no sé, de Patricia Sosa. Patricia Sosa. ¿no? Ah, es verdad, concuerdo. es verdad, siempre Fueron lo cuentan ellos. Sí. No, creo, viven hasta en los casas. pioneros. Sí. ¿Casas Casas separadas? son novios, digamos. Exactamente. Ajá. Sí, y se invitan. Se ¿no? van invitando. Se van sí, Yo sí. conozco un caso, no voy a decir, no No, es de acá igual, pero que se separaron, o sea, se separaron de convivencia, pero para recuperar espacios. Ese fue el relato. Bueno. Sí. Sí, y que no está mal ni bien, digo, es una posibilidad, digamos, siempre que estén de acuerdo, está bárbaro, digamos, Claro. para esa pareja. A ver, esto de... sucede mucho en las parejas con niños, ¿no? Sí. Claro. En donde Sí. de repente, a ver, por algo, digamos, típico, digamos, del ciclo del sueño que van, digamos, construyendo Sí. los niños, ¿no? Esto de, bueno, lo acompaño porque tiene miedo, porque... Se queda ¿no? uno con uno. Sí. Exactamente. Sí. Hay algo de eso que, bueno, si está conversado y de alguna manera, pero ojo que eso también puede traer, digamos, como cierta distancia en la pareja, Sí. ¿no? Sí. Es decir, a ver, que se duerma separado no necesariamente es que estén en crisis. Puede Sí. que sí, puede que no, depende del contexto, depende de la situación. Me quedo dormida acá, total, tipo, me quedo dormida acá y ya está. Por ejemplo, ¿no? Una paciente, no, bueno, en realidad como Dios. no quería volver. A la cama. Ahí te empezás a dar cuenta. claro. No querés volver. Claro. ¿no? Adrede se quedaba dormida para no volver. Claro. ¿no? Ya está, ahí estás. Ahí lista. estamos en un... Bueno, el tema de sexualidad, si estás un día en una charla de amigas y como hay un montón de cosas estas que salen, ¿no? A la luz. Sí. Sí. Me ha pasado el otro día esto de decir, me hago la dormida abajo, entonces y después vuelvo, viste, y no tengo ganas a las Qué 12 de la triste. noche. Y digo, ¿por qué? Hablemos de esas cosas, Sí, porque está pero- bueno. Pero también es importante señalar, porque he tenido casos, digamos, en que no necesariamente el dolor de cabeza Sí. es de la mujer. Digo, también al hombre le sucede, Claro, ¿no? démoslo vuelta, tal cual. Exactamente. ¿Qué se el le hombre- pasa al hombre? El escándalo, ¿no? Que uno hace. Porque no le puede pasar al hombre. El hombre. Es Al que hombre hay no le algo, puede hay pasar. algo- bueno, hablando de O mandatos, ya empezás, ¿no? me está engañando, está con otra. Claro, hay algo de eso, ¿no? Sí. De esta idea de que el hombre siempre tiene que estar. Y digo, y hay hombres que les sucede que de repente no quieren. Claro. Y eso no pasa por me está engañando, ya no me quiere. Es que efectivamente hay un no deseo, pero Claro. por ahí es en ese momento, porque Sí, está sí. cargado con un montón de cuestiones. A mí me gusta como también pensarlo, digamos, en esto de que sea hombre, sea mujer, pero hay rasgos que Sí. nos van armando, ¿no? Ujú. Rasgos masculinos, rasgos femeninos, y que ambos podemos tener de ambos, Sí, digamos, real. ¿no? Digamos, y hay algo de esta idea de que el hombre con rasgos femeninos, digamos, como que no puede entrar en una lógica, Claro. digamos. Mm. Y Y sí, sí, y sí, pasa. digamos, y pasa. sucede, así como hay mujeres que de repente, bueno, quieren estar permanentemente activas, ¿no? Claro. Digo, me parece que ahí es de cada quien Sí. cómo va sobrellevando Ujú. todo eso.
¿no? Mucho para pensar. Mucho, mucho. Bueno, ya vamos Sí, para ir cerrando, pero ¿existe el amor después del amor? Anotamos esa pregunta ahí para el final. Gracias a Fito Páez. Gracias a Fito. Podemos claro. ir con Fito Fito, después. una de las canciones más lindas. Después la escuchamos. Vamos A ver, escuchar. me parece que después de por ahí de tanta cuestión, Sí. me parece que es importante, digamos, y al menos hay un lado, digamos, como más romántico, si se quiere, y me pasa en el trabajo con parejas, que está bueno apostar de que hay amor después del amor. Sí. Es decir, si no, digamos, es como ponernos en el abismo, ¿no? Y no hay nada, y me parece que cual. sí, pero dependerá de cada quien, de cada pareja, aún llegando a un fin esa pareja. ¿no? Claro, eso esto pensaba. esto Sí. que decíamos, bueno, cada uno hace su propio camino. En ese propio camino también podrá volver a encontrar otro amor. Sí. Digamos, Otra ¿no? forma de Otras formas de desde el vincularse, amor. otras formas de desplegar lo que se siente y otras formas de construir, digamos. Hay como esa idea, ¿no? Y esto pasaba mucho, ¿no? Sí. Esto que hablábamos de nuestros abuelos y demás, Sí. el para toda la vida, Sí. y cuando de repente ya alguno de ellos, alguno de los miembros de la pareja, ya no continuaba en la vida, por nombrarlo. Sí, sí, de una sí. manera, No, Sí, no seguro. era eternamente. Exactamente. Ya no había más, ¿no? Sí. Y la pelea. ¿Cuántas abuelos encontramos que de Solitos repente se quedan. solos, Sí, solos. ¿no? Y Entonces, jóvenes por ahí. y ¿no? súper jóvenes. Sí. Y digo, me parece que más allá de la complejidad, digamos, de las circunstancias que atravesemos, de las crisis, digo, me parece que es importante pensar que hay amor después del amor. Hermoso. Eh, Sí, repensarnos en los vínculos. Sí, Que Bueno. no son estáticos. exacto. No, claro. Bueno, Bueno, Mercedes, hermoso, como me para encantó, cerrar, sí. seguiría charlando, me Sí, encantó, sí. me encantó. Ya, mira, ya nos vamos casi. ¿Podés decirnos dónde te pueden encontrar? Si alguien Sí. quiere hacerte una consulta. Sí, por supuesto. Bueno, redes, que Bien. soy un poco limitada, pero No si me importa, tienen paciencia, arrojá el sí, nombre. licenciada.mercedes.larreche Bien. en Facebook o en Instagram. Perfecto. Sí, si no... ¿Consultorio? ¿Dónde lo tenés? Consultorio en microcentro. Bien. Al momento, eso cabe aclarar, Sí. y si me lo permiten, estoy reconstruyendo mi consultorio, entonces Bien. estoy atendiendo de manera virtual, Bien. ¿sí? Pero próximamente, si todo va bien, estaré presencial, que es en General Paz, entre Pringles y 9 de julio, Perfecto. microcentro. Microcentro. Y bueno, no sé, mi número Sí, de podés dejar tu contacto. WhatsApp si querés. Ok. Libre. 11 Bien. 68 40 50 96. Muy bien. Perfecto. Bueno, un placer haberte Gracias por tenido. visitarnos. Gracias, Una charla un placer, hermosa. gracias por la invitación, la pasé ¿Te hermoso. sentiste cómoda? Súper, súper Debutó, cómodo. debutó en radio acá en Exacto. Ah, estudio. sí, era tu Exacto, primer sí. programa. Primera vez presencial. estudio, Bueno, claro. presencial, presencial. Así es. Bueno, ¿Viste? Bueno, Un No placer. gracias. La pasaste bien entonces. Muy bien, muy bien. Gracias. Muchas gracias por venir. Bueno, 20 minutos para las 6 de la tarde de música y ya volvemos.